se puede ver la pantalla, por favor. Sí, ingeniero, sí se aprecia la pantalla. Ok, gracias, Gracias. gracias Elizabeth, gracias, bueno, a todos los que están acá presentes. Vamos a comenzar el tema que es la operación de la máquina síncrona, que es parte, ¿no?, de un tema de lo que es el programa integral de máquinas eléctricas. En este tema que vamos a tocar hoy día, vamos a ver la importancia de esta máquina eléctrica a nivel industrial y también en los sistemas eléctricos de potencia. ¿Ya? Vamos a ver el 7 contenido. Vamos a comenzar definiendo la máquina síncrona. Vamos a ver sus componentes principales o fundamentales. Vamos a conocer los tipos de la máquina síncrona. Vamos a ver la instalación de la máquina síncrona. Y finalmente lo que es la operación como motor y generador eléctrico. Y para acabar, vamos a ver una simulación, ¿no?, en un software que es el LV5, donde vamos a conectar la máquina y vamos a ver la operación en vacío. ¿Ya? Entonces van a ser los puntos que vamos a tratar en la charla. Muy bien. ¿Por qué es importante estudiar esta máquina eléctrica? Vamos a ver que tiene muchas aplicaciones, ¿no?, a nivel industrial y también en los sistemas de potencia, ¿no? Aplicaciones de esta máquina eléctrica la podemos ver en los generadores eléctricos, en los generadores síncronos. Estas máquinas se utilizan ampliamente en las centrales hidráulicas y térmicas. Entonces, de ahí su importancia, ¿no? ¿Qué más? Quizás una aplicación más cercana, industrial, son los famosos grupos electrógenos, ¿no? Quizás para sistemas de emergencia, alguna vez hemos escuchado, ¿no? Entonces, estas máquinas síncronas como generador pueden trabajar de estos dos modos, ¿no? ¿Qué más? También la máquina puede trabajar con motor eléctrico. Por ejemplo, tenemos aplicaciones para molienda de minerales, ¿no?, empresas mineras, ¿no?, en el Perú. Y también, ya quizás menos, pero todavía en alguna parte, lo que es como compensador síncrono. ¿Ya? Entonces, las máquinas síncronas son importantes a nivel industrial, ¿ok? Porque tiene aplicaciones importantes. Muy bien, vamos a definir la máquina síncrona. La máquina síncrona es una máquina eléctrica rotativa que va a tener una característica fundamental. ¿Cuál es la característica fundamental? Que el eje de la máquina tiene una parte giratoria, ese eje de la máquina va a girar a la misma velocidad de los polos magnéticos internos que tiene la máquina. ¿Ya? ¿Qué más? Esta máquina puede trabajar en modo generador y en modo motor eléctrico. Entonces, esa viene a ser la definición simple y sencilla de lo que es la máquina síncrona. Veamos ahora los componentes o la parte fundamental. La máquina síncrona, ya sea como generador o motor eléctrico, tiene dos partes fundamentales, el estator y el rotor. En el estator tenemos otros dos componentes importantes, que es el bobinado trifásico y lo que es el núcleo del estator, que es la parte fija, ¿no?, de la máquina eléctrica. ¿Ya? ¿Qué más? En la parte que es rotativa, la parte de rotor, tenemos también dos componentes principales, ¿no? Lo que es un bobinado hecho de cobre, y lo que tenemos es el núcleo ferromagnético que está en la parte giratoria llamado rotor. ¿Ya? Entonces, son partes fundamentales de esta máquina eléctrica. Y adicionalmente, como un componente complementario, se podría decir, podemos mencionar el sistema de excitación, que es importante que toda máquina eléctrica síncrona, ya sea como generador o motor eléctrico, tiene acoplado, ¿no?, internamente este sistema, ¿no? Entonces, bueno, los detalles lo vamos a ver más en el curso, pero también lo podemos mencionar, ¿ya?, como un componente fundamental. Hablemos de los tipos de máquinas síncronas. Te repito, ya sea como generador, motor eléctrico, podemos encontrar dos tipos, ¿ya? Máquinas de polos salientes y máquinas de polones.
La máquina de polos salientes, básicamente, como acá se puede observar en la imagen, miren acá, vamos a ver que en el rotor van a haber, ¿no? Polos que van a salir de la máquina, de ahí el nombre de esa, ¿no? Polos salientes del rotor. Esta máquina de polos saliente, por ejemplo, se aplican para sistemas o centrales hidroeléctricas, sistemas, ¿no? De bajas revoluciones, bajos RPMs. Y por otro lado tenemos el tipo de máquina síncrona de polos lisos. ¿Ah? Entonces, esta máquina de polos lisos también es una máquina importante a nivel industrial, quizás sobre todo en los sistemas de potencia, porque se aplican en centrales térmicas, ¿no? Porque son máquinas que giran a altas revoluciones y se adecuan mucho a las turbinas, ¿no? Térmicas en ese tipo de centrales. Entonces, tenemos, según el tipo de rotor, dos tipos, ¿no? Sencillo. Vamos avanzando. En cuanto a la instalación, el tema es un poco amplio. El tema de instalación, hay instalación externa, instalación interna de la máquina, pero en la charla vamos a comentar, por ejemplo, una conexión o una instalación, ¿no? Que es sencilla, que es el bobinado del estator. Habíamos comentado que el estator tiene dos partes, el bobinado trifásico y un núcleo. En cuanto al bobinado del estator, un es trifásico, tiene tres bobinas, ¿no? Ahí están las tres bobinas representadas esquemáticamente. Esas bobinas se pueden conectar, por ejemplo, en estrella, cuando hablamos de tensiones, ¿no? Cuando queremos producir tensiones, digamos, altas o elevadas. Y si queremos menores tensiones, podemos hacer la conexión en delta o triángulo. ¿Ya? Entonces, dos conexiones sumamente sencillas que también lo podemos ver en los motores eléctricos. Bueno, avanzando con la charla, vamos a explicar y comentar acerca de la operación como generador, ya como generador eléctrico. Recordemos ante lo siguiente, un generador eléctrico, en concepto, es aquella máquina que convierte energía mecánica en energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo es la secuencia de funcionamiento en la operación como generador síncrono? ¿Ya? Vamos a comentar que en esta operación involucran tres variables claramente definidas: variables eléctricas, variables magnéticas y variables mecánicas. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a explicar con este diagrama un poco el funcionamiento de esta máquina de manera sencilla, ¿ya? Entonces, a ver, tenemos dos componentes principales para que pueda trabajar como generador. ¿Cuáles son? Necesitamos potencia mecánica en la máquina eléctrica, necesitamos movimiento mecánico, puede ser una turbina, un motor en el eje acoplado, para que pueda producir, pues, ¿no? Potencia mecánica, movimiento en el eje. Y también necesitamos un sistema de excitación, que les había comentado, que consiste en tener una tensión continua, ¿ya? Una tensión continua que va a estar conectado al bobinado del rotor. ¿Ya? Entonces, al conectarse la tensión al bobinado, se genera una corriente continua y esta corriente en un bobinado va a generar un flujo magnético. ¿Ya? Entonces, de la suma del movimiento mecánico y el flujo magnético, se va a tener en un generador síncrono una tensión alterna inducida en los terminales de la máquina. ¿Ah? Bueno, los generadores alimentan cargas eléctricas. Entonces, una vez que tengas tensión producida o creada en el estator, conectas una carga eléctrica, sencillo, perdón, y aparece una corriente en el estator. ¿Ya? Esta corriente en el estator, a su vez, genera un flujo magnético. El flujo hay que entenderlo como polos magnéticos, polo norte-sur, se puede decir. Y ahora, la interacción de los flujos, tanto de rotor como del estator, va a generar una variable mecánica, que es el torque o par electromagnético, que se va a dar en el eje de la máquina. ¿Ya? Y ese torque o par va a estar en interacción con el par mecánico. Este par mecánico lo va a dar la turbina
o la máquina prima, se dice en estos casos, ¿no? De máquina síncrona. ¿Ya? Entonces, este mapa conceptual involucra, ¿no? Digamos, los conceptos de funcionamiento o la operación como generador síncrono. ¿Ya? Hay más variables quizás detrás, pero estos son las más importantes. ¿Ok? Muy bien. Dos cosas más fundamentales que es importante mencionar en cuanto a la operación como generador, y es el tema de la frecuencia. Recordemos que estas máquinas son de corriente alterna, por lo tanto, generan en el estator tensión alterna. ¿Ya? Esa tensión alterna tiene una frecuencia definida y tiene un valor eficaz, un valor RMS. ¿Ya? En cuanto a la frecuencia, la frecuencia va a estar directamente relacionada con la velocidad de la máquina. ¿Ya? La máquina va a tener una rotación, una velocidad mecánica, y esa velocidad va a estar directamente relacionada con la tensión que se va a producir en los terminales de la máquina. ¿Ok? Bueno, y eso es importante comentar que lo vamos a ver en los laboratorios. Vamos a ver en la práctica mediante los equipos de medición, esa relación que les comento. ¿Ah? ¿Qué más? También tenemos otra variable eléctrica que es la tensión inducida o la tensión que se va a crear. Como es un generador, vamos a generar tensión en el estado. ¿Tá? Y vamos a demostrar en el laboratorio que esa tensión creada va a depender de una variable, que es la corriente que se va a inyectar en el rotor. ¿Tá? La corriente que habíamos comentado hace un momento, que es de tipo continua, ¿no? Corriente continua. Entonces, todo lo que le comento, vamos a verlo en los laboratorios. Al final se genera una tensión trifásica del tipo alterno. ¿No? Bueno, para acabar esta parte de lo que es la operación como generador, y hablamos de la operación en vacío, ahora de la operación con carga, que es el fin de la máquina, es producir energía eléctrica y entregar a cargas aisladas o a sistemas eléctricos de potencia. ¿Ya? Las máquinas síncronas van a entregar, repito, potencia eléctrica en esta parte, en los terminales, ¿no? Del estator. ¿Ok? ¿Y qué va a entregar? Dos variables eléctricas, potencia activa y potencia reactiva. ¿Ok? Entonces, y bueno, acá se puede hablar ampliamente de la operación en modo aislado, cómo es su comportamiento, de las variables eléctricas, y también se puede hablar cómo es su operación con un sistema de potencia, ¿no? Cómo interactúan la potencia activa y reactiva dentro de la máquina. Entonces, bueno, vamos avanzando y vamos a ver el otro tipo de operación, que es la operación como motor eléctrico. Repito, de la máquina 5. ¿Ah? La máquina síncrona opera como generador y como motor eléctrico. Vimos como generador hace un momento aspectos fundamentales, ¿no? Que les he compartido. Ahora vamos a ver la operación con motor eléctrico. ¿Ah? En el concepto fundamental, recordemos que un motor eléctrico va a convertir energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Lo contrario a los generadores. ¿Ya? Energía eléctrica en energía mecánica. Bueno, para entender la operación del motor síncrono, les muestro en la pantalla, ahí está, les muestro un diagrama de flujo bastante resumido, donde vamos a ver variables eléctricas y mecánicas y magnéticas que están involucradas en la operación como motor síncrono. ¿Ok? Bueno, ¿cómo inicia esto acá, muchachos? De la siguiente forma, ¿no? Miren acá, tensión. Si es un motor, necesitamos tensión trifásica, tensión, tres cables conectados. Por eso acá dice tensión en el estator, tensión trifásica. ¿Y qué más? Esta tensión se va a conectar al estator, al bobinado estatórico. ¿Y eso qué va a generar? Una corriente trifásica.
¿ah? Y esa corriente trifásica que va a generar un flujo de comunicación. ¿Ok? Bueno, eso es por la parte del estator. Ahora vamos por la parte del rotor. En rotor, repetimos, en las máquinas síncronas se aplica una tensión del tipo continuo. ¿Ah? Recordemos en el rotor teníamos un bobinado, un solo bobinado. Aplicamos tensión continua en el bobinado, se genera una corriente continua. Esa corriente continua genera un flujo magnético y vamos a tener dos flujos magnéticos dentro de la máquina, del estator y del rotor. Eso podemos imaginarnos como si fueran polos magnéticos, ¿no? Norte-sur, digamos, en el estator, y en el rotor, un norte y un sur, ¿no? Hablando de una máquina de dos polos. Entonces, de la atracción y repulsión de los polos del estator y del rotor, aparece la variable mecánica llamada par electromagnético. ¿Ya? Este va a ser la fuerza con la cual el eje va a empezar a moverse, ¿no? Y con esto podemos mover cargas mecánicas, ¿no? Aplicaciones en molienda, bombas de agua, diversas aplicaciones donde yo quiera mover cargas mecánicas. ¿Ya? Entonces, eso es la operación de un motor síncrono en forma resumida y sencilla. Bueno, eh, algunas características importantes de la operación como motor síncrono es lo siguiente, ¿no? Es, bueno, a nivel industrial tenemos dos motores utilizados ampliamente, los motores de inducción o asíncronos y los motores síncronos. ¿Ah? Los motores asíncronos son bastante utilizados a nivel industrial, pero los síncronos también no se quedan, también se utilizan sobre todo para mover grandes cargas. Y vamos a ver que tiene una ventaja muy significativa en comparación a los motores de inducción, que son ampliamente no conocidos. ¿Cuál es la, digamos, la ventaja de esta máquina? Esto acá, ¿no? Eh, que puede realizar la compensación reactiva, ¿ya? Muy aparte de mover cargas mecánicas, que es su función como motor eléctrico, también puede hacer la compensación reactiva del sistema eléctrico. ¿Eso qué implica? Que yo puedo tener control del factor de potencia, ¿no? Algo que en las máquinas de inducción, en las máquinas, ¿no? En jaula de ardilla, por ejemplo, no se puede hacer. Necesitamos un banco de capacitores, ¿no? Un banco de condensadores. En este motor no. Como tenemos un sistema de excitación en el rotor, gracias a este sistema podemos variar la potencia reactiva a nuestro gusto. Podemos inyectar, podemos recibir, o podemos hacer que sea nula, que sea cero. Ya hablamos de factor de potencia en atraso o en adelante. ¿Ya? Entonces, son cosas que, repito, se van a ver en forma física en los laboratorios, ¿no? Se van a poder entender estos conceptos que estamos compartiendo. ¿Ya? Bueno, yo quiero más centrarme en la parte de laboratorio, que es lo fundamental, ¿no? En estos cursos que son prácticos. Eh, bueno, antes de ir al laboratorio, que les voy a mostrar, quería comentarles que todo lo mencionado, todo lo dicho, ¿no? En la presentación y también en ¿no? En las clases, se basan en sustentos bibliográficos, ¿no? Máquinas, libros que recomendamos, ¿no? Su uso y en los cuales se sustenta nuestra charla. Bueno, para acabar la presentación, y quisiera compartirles esta parte que es, ¿no? El laboratorio virtual que tenemos aquí en TechSoup, donde vamos a ver la operación en vacío del generador. ¿Ya? Entonces, me acompañan por acá. Voy a dejar de compartir. ¿Listo? Ya, ahora sí. Mm, Vamos por acá. Entonces, acá quisiera que me confirmen si se ve la pantalla. A ver, Elizabeth, Sí, ¿se observa? ingeniero. Sí, sí, se Ya. ve muy bien en la pantalla, gracias. Ok, gracias. Entonces, voy a explicar acá la operación ¿no? del generador síncrono en vacío. Es en vacío todavía sin carga, ¿no? Todavía no se ha conectado una carga en el estator, ¿ya? Bueno, vamos a hacer, a ver, vamos a reconocer los componentes. Esto es un simulador, repito, ¿no? Virtual que tenemos en TechSoup. Repito, esto lo tenemos en forma física, en módulos, ¿no? En mesa de trabajo.
Y la ventaja de ¿no? De este laboratorio es que el estudiante, una vez que hace la parte práctica, ¿no? Hace, ¿no? En los laboratorios, puede todavía reforzar en su casa, ¿no? Digamos, no le quedó algo claro, entonces tiene acceso mediante una clave que nosotros tenemos, ¿no? Aquí en TESUB, le brindamos al estudiante y puede hacer estas prácticas, ¿no? El tiempo al momento que él desee, ¿no? Es una ventaja, ¿no? Que brinda el curso, ¿ya? Bueno, entonces para la operación del generador necesitamos la máquina, el generador o también llamado alternador síncrono, ¿ya? Necesitamos una turbina o algo que me simule una turbina, alguien que me entregue la potencia mecánica. Acá tenemos un simulador de turbina, ¿ya? ¿Qué más? Necesitamos una fuente DC donde ¿no? Que para poder aplicar tensión continua al rotor de la máquina, del generador. Y tenemos acá también una interfaz de medición de datos, ¿no? Básicamente son voltímetros y amperímetros, ¿ya? Cosas sencillas, ¿no? Que igual, si hay dudas, podemos explicar con más detalle. Entonces, estos son voltímetros y amperímetros, ¿correcto? Voy a hacer la conexión, por ejemplo. Miren acá, muchachos, miren acá. Vamos a ver acá la conexión. Voy a hacer la conexión estrella de la máquina. Claro está que antes de la operación hay que ver las características de la máquina, ¿no? ¿Cuáles son sus características como generador? Esto es una máquina de 110 volt ampere, 1500 RPM, 3800 voltios, tensión nominal de salida, 0,17 amperios, trifásico, por ejemplo, en este caso a 50 Hz, ¿no? En la simulación. Características de la máquina, ¿ya? Entonces voy a hacer la conexión un poco rápida, pero yo creo que se va a entender. La conexión estrella es sencillo. Hacemos acá unos puentes. Ahí está, los puentes. ¿Qué más? Ya está la conexión en el estator. Vamos a lo que es la conexión en el rotor. Tenemos acá dos terminales. Recuerden que hay un bobinado, un solo bobinado en el rotor, al cual se aplica corriente continua. Antes de eso, es bueno comentar acá. Acá hay una fuente de alimentación. Acá tenemos fuentes ¿no? Alternas y continuas. Vamos a aplicar una fuente, una tensión continua variable. Miren acá, esto es sencillo. Se conectan los cablecitos como se muestra. Y bueno, ahora la parte mecánica. Entonces, rápido, esto es sencillo. Conectamos el generador a la turbina o al simulador de turbina, ¿no? Entonces, acá vamos a conectarlo, subimos los paneles. Y acá encendemos esta turbina, ya sea hidráulica o térmica. En este vamos a ver parámetros como velocidad, par y potencia mecánica. Y por en mi caso voy a trabajarlo como una turbina, entonces acá se le da un clic para que trabaje con un motor de impulsión simulando una turbina. Y bueno, a ver qué más. Ya, necesitamos medir la tensión que se va a generar. Entonces, acá tenemos tres cablecitos, mira acá, tres cablecitos, tres terminales, y de acá podemos cambiar el color, ¿no? De acá de los cablecitos, y lo conectamos a nuestro voltímetro, ¿no? Mira acá, ahí lo conectamos, y ahí está. Solamente voy a conectar dos líneas, el resto va a ser de forma similar, ¿no? Entonces, a ver, hacemos a ver, un resumen acá. Ya tengo conectado la parte mecánica, ya tengo conectada la fuente DC hacia el rotor. Aquí está el bobinado estatórico, tres bobinas, solamente he colocado ¿no? Un solo voltímetro para medir la tensión inducida en el estator. Y bueno, adicionalmente hay una conexión complementaria que es alimentar este medidor, esta interfaz, una tensión de 12 voltios, que no tiene que ver con el generador, pero hay que comentarlo. Es una alimentación externa, ¿ya? Bueno, entonces tenemos ya los componentes para hacer la prueba. Entonces voy a encender acá la turbina, voy acá a encenderlo. Entonces acá hay un botoncito, vamos a hacer acá, marcha.
y vamos a empezar a darle potencia mecánica, ¿ah? Potencia mecánica. Y ustedes van a observar acá, miren acá, que la máquina empieza a moverse, ¿no? Miren, empieza acá a moverse. ¿A qué velocidad? Una velocidad que yo lo puedo controlar, ustedes lo pueden controlar, ¿no? Por ejemplo, 600 RPM, ¿ya? Por ejemplo, esta máquina es una máquina de 4 polos. Esta máquina, 4 polos, si yo quisiera una frecuencia de 60 Hz, habría que hacerlo girar a 1800, ¿no? Entonces, vamos a darle un poco más de velocidad cercana a los 1800. eh, a ver, vamos por acá, 1600, 1700, a ver, un poquito más, 1000, ahí está. Pero se me ha pasado, bueno, ligeramente, vamos a bajar un poquito, ahí está. Entonces, miren, hemos conectado la potencia mecánica al eje de la máquina, ¿ok? ¿Para qué nos falta? El otro componente, colocarle tensión continua al rotor. Acá tenemos un interruptor que está abierto, vamos acá a cerrar, lo cerramos, y esta fuente que estaba acá, que estaba con 0 voltios continuos, voy a aumentar, ¿ya? Voy a aumentar aquí la tensión, aquí voy a aumentar la tensión, perdón, antes de eso me estaba olvidando, hay que subir acá la fuente de alimentación principal, y mira acá, empezamos acá a aumentar la tensión continua. Vamos aquí a bajar un poco la velocidad para que sea 1800. Ah, ok, está por ahí. Pero lo importante acá es medir. Entonces vamos acá a lo que es aparato de medición. Repito, esto lo vamos a ver en el curso a detalle, ¿no? Solamente es una demostración para poder ver, ¿no?, qué es lo que vamos a ofrecer en el curso. Entonces, miren acá. Acá se puede observar lo siguiente, ¿no? Una tensión alterna en voltios que se está generando, 196 voltios, ¿tá? A ver, está con 196. ¿Qué pasa, profesor, si yo aumento la tensión en el rotor? Aumenta la tensión inducida. Lo que les había comentado hace un momento, ¿no? La tensión inducida en el estator depende de la tensión que se va a inyectar en el rotor. Y esto se va a poder acá visualizar, ¿ya? También se puede acá visualizar en forma de ondas, ¿no? Por ejemplo, quiero ver la tensión instantánea, ¿no? Entonces acá también ahí están, ¿no?, los osciloscopios que nos van a ayudar a poder visualizar, ¿no?, esa variable, ¿ya? Miren acá, aquí tenemos la tensión en su modo instantáneo, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia, si acá observan, acá dice 60 Hz, mira acá abajito, 60 Hz. Si tú quieres cambiar la frecuencia, pues vamos aquí a la máquina, quiero que sea menos frecuencia, le bajo la velocidad, algo sencillo, ¿correcto? Y vamos acá y vemos que la frecuencia efectivamente ha cambiado, 56.2 Hz, ¿no? Entonces, acá estamos demostrando lo que hemos comentado, ¿no?, que la frecuencia tiene relación directa con la velocidad de giro de la máquina, ¿ok? Y acá se puede también dibujar ¿no?, las tres tensiones alternas, la tensión trifásica. Acá solamente he colocado, ¿no?, dos tensiones, una tensión de línea, acá tenemos tres, y eso lo veríamos, ¿no?, ampliamente en el curso, ¿ya? Y también es importante comentar que también contamos con módulos de sincronización para hacer pruebas, ¿no?, con los equipos físicos y también en laboratorio, ¿no? Entonces, hay pruebas que se van a hacer en el curso, ya sea en modo presencial en laboratorios, y también ustedes van a tener la oportunidad de utilizar este simulador virtual con una clave de acceso, ¿ya? Entonces, bueno, eso les quería mostrar. Y ya para acabar la charla, les quería mostrar una experiencia de un laboratorio de máquinas, no, de motor, jaula de ardilla, donde se puede ver los equipos de medición, ¿no?, y algunas cuestiones más. A ver, voy a compartir el video, no sé si se escucha el audio, a ver, me confirman. Sí, sí se escucha, profesor.
Ok, entonces, a ver, es un video corto, vamos a ver un poco la demostración. Ya no es el generador síncrono, tampoco motor síncrono, es la otra máquina que es el motor de inducción, que es parte también del sílabus, que vamos a, ¿no? Que son los temas que vamos a tocar en el... Lo que se ha realizado es un conexionado para hacer funcionar una máquina de inducción, en este caso un motor jaula de ardilla de 4 polos. En esta conexión lo que se tiene es una fuente de alimentación trifásica, una interfaz de adquisición de datos y pues sobre el motor de jaula de ardilla de 4 polos. Bueno, en esta oportunidad el motor jaula de ardilla se ha realizado una conexión triángulo, ¿no? Una conexión delta, y también utilizamos multímetros para medir lo que es la tensión de línea, y también acá unas pinzas ampermétricas para medir las corrientes, ¿no? Como utilizamos la interfaz de adquisición de datos, también pues tenemos que usar un software denominado LVDAM, y en donde mediante sus aparatos de medición nos brindarán lo que es las tensiones de línea como también las corrientes, ¿no? Las tres tensiones colocar y automáticamente nuestra interfaz va a funcionar. Ahora, para realizar el funcionamiento, lo que se tiene que hacer es colocar aguas arriba el interruptor de alimentación, y como el voltaje está en su mínimo valor, el motor de inducción en este caso no gira. Para que gire, como se tiene una conexión delta, se tiene que aplicar, se tiene que poner a 220 voltios. Vamos girando, vamos aumentando el voltaje con la perilla de alimentación, y pues vemos en los multímetros, nos fijamos que la tensión está aumentando. Llegamos a 220 voltios, aproximadamente 220 voltios. Ahí, una vez en 220 voltios, ya observamos que nuestro motor ya está en funcionamiento. Cabe mencionar que el motor en este caso funciona antes de llegar a los 220 voltios. Pero como se tiene una conexión triángulo, es recomendable colocar 220 voltios. Y también observamos que acá en la interfaz de adquisición de datos, los aparatos de medición nos dan los valores que mencioné anteriormente, tensiones y corrientes. Y también en las pinzas en este caso nos da corriente. Si coloco la pinza tercer, me va a dar también el valor de la corriente de la siguiente. Bueno, ese es el funcionamiento básicamente de una máquina de inducción. Gracias. Ok, entonces, bueno, un poco para comentarles, esto es un video de un alumno, ¿no? Que hizo la, ¿no? La prueba del motor de inducción jaula de ardilla, y así se puede hacer, ¿no? Una presentación de varias máquinas que son parte del curso, ¿no? Bueno, ya para acabar la charla, quisiera comentarles acerca del programa que tenemos, ¿no? De máquinas eléctricas. Este programa de máquinas eléctricas, como ya les comenté, ¿no? Está un poco enfocado en conocer fundamentos, por ejemplo, lo que es la estructura, materiales utilizados en la construcción de las máquinas, la instalación, la operación, el funcionamiento de las máquinas eléctricas, el sistema de potencia y también en procesos industriales, ¿ya? Aquí está dirigido, acá lo podemos ver, lo más importante en el curso, que es quizás ¿no? Que es la parte práctica, un 70% de práctica y un 30% de teoría, que ¿no? La teoría siempre va a ser demostrado en la práctica, ¿no? Todo lo que conversemos nosotros se va a tener que ver en los laboratorios, ¿no? Con las mediciones, ¿ya? Bueno, el programa está compuesto por tres módulos. Módulo, lo que es el tema de transformadores eléctricos, y de la misma forma vemos los mismos aspectos, la definición, estructura, las pruebas, conexiones, y también vemos lo que son autotransformadores, ¿correcto? Su funcionamiento y la conexión. Todo esos equipos los tenemos, ¿no? En los laboratorios. En la parte 2 tenemos ya lo que son las máquinas DC y la máquina síncrona. Acá vamos a también tener módulos de máquinas serie, máquinas Xun, máquinas compuestas, para hacer las pruebas y mediciones, ¿ya? Bueno, también en el módulo 3, por ejemplo, tenemos ya lo que son los motores trifásicos, jaula de ardilla, los más utilizados a nivel industrial, y también así los motores monofásicos, ¿no? Con capacitor de arranque y capacitor permanente. Entonces,
Son máquinas utilizadas a nivel industrial, en donde ustedes van a poder hacer las pruebas y van a conocer, ¿no?, conceptos fundamentales en los cuales se basa su funcionamiento. Entonces, son 3 programas que contiene nuestro ¿no?, el programa integral de máquinas.